Hoy les traigo un coche que me enamoró nada más verlo y una marca de la que hemos escuchado muchísimo. Pero, ¿qué sabemos realmente de ella? Algunas veces nos preguntamos cómo una marca puede sobrevivir tantos años, pero la verdad que viendo a este abuelo entendemos perfectamente cómo lo hacen. ¡Ojo! Estamos hablando de más de 120 años de historia. Soy Antonio, bienvenidos a Joyas del Motor. Quédate conmigo, le damos un vistazo a sus grandes acabados, proceso de restauración, su gran versatilidad y un poco de la historia de la marca. ¿Habías visto alguno tan antiguo? Pues aquí lo tienes. Renault La Prima 4 KZ8 de 1932. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y hacer tus comentarios. Solo con tu ayuda lograremos hacer más vídeos de joyas como esta. Ahora sí, sigamos viendo el vídeo. La historia comienza en 1898 con un Louis Renault fabricando su primer coche en el garaje del patio de la casa de sus padres. Una historia algo parecida a la de Bill Gates, pero con los computadores. Igual se debería analizar el patrón que siguen todos estos genios que arrancan en el garaje de sus padres. Para este primer coche, Renault inventaría la transmisión de accionamiento directo en aquel famoso garaje. Una transmisión menos ruidosa, menos complicada, pero sobre todo más efectiva y sin la necesidad de esas complicadas cadenas y correas de piel que se usaban en aquella época. Esto posicionaría a los tres hermanos como hombres innovadores y les abriría la puerta a grandes negocios, creándose a partir de aquí la empresa Hermanos Renault. Esta transmisión fue rápidamente copiada por otros fabricantes y representó grandes ingresos a los tres hermanos hasta 1914, año en que la patente pasó a dominio público. Pero Louis Renault no se detendría aquí. Presentaría otras 174 franquicias en los siguientes años. Desde un principio, los hermanos Renault se verían atraídos por la competición y participarían en diversas carreras personalmente y como marca, creando así el legado en la competición de la marca. Competirían en carreras tan importantes como Le Mans. Construían coches muy veloces. Más curiosidades. El primer taxi en Londres sería de la marca Renault. Y durante la Primera Guerra Mundial en Francia, los taxis de la marca servirían para transportar las ya muy cansadas tropas al frente de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fabricación de Renault se vería detenida y sus fábricas tremendamente destruidas. Incluso Louis Renault sería encarcelado. No fue hasta 1947, justo después de la guerra, que comenzarían su remontada con el lanzamiento de un gran coche realmente exitoso, el 4CV. En 1961 llega la leyenda, el Renault 4. Coches menos elegantes que el Prima 4, pero tremendamente cómodos y resistentes. Eran coches muy buenos, con motorizaciones pequeñas y muy ligeros. Comienza aquí una nueva etapa para Renault. A partir de aquí, todos conocemos su historia. Incluso, dependiendo del país en el que te encuentres,
puedes seguir viendo coches de esa época siendo usados como coches de uso diario. Coches más modernos vendrían, incluso la participación en la Fórmula 1, con grandiosos resultados como los 2 campeonatos del mundo a manos de el ya leyenda Fernando Alonso. Estos, los Prima 4, coches difíciles de conseguir, especialmente si son descapotables como este. Fueron construidos entre 1931 y 1941, siendo los últimos coches que fabricó Renault antes del fallecimiento de Louis Renault en 1944. Este en particular, construido en 1932 y adquirido por su propietario en 1985, quien hizo un gran trabajo de restauración, desmontando todas las piezas una a una y volviéndolas a montar, como podéis ver, con grandes resultados. Motor de 4 cilindros en línea de 2.2 litros y 33 caballos de potencia. La verdad es que más que suficiente para empujar este coche y muy bien. Su caja de cambios es algo un poco diferente. Es una caja de cambios no sincronizada de 3 marchas más la marcha atrás. Un poco más compleja de llevar, pero una vez que te acostumbras va perfectamente. Eso sí, si no le coges el truco rápido, te va a rascar más que ropa interior de lana. Una dirección dura, sin asistencia mecánica y un embrague con un recorrido más largo que una semana sin carne, que parece solo enganchar las marchas al final, cuando el pedal ya está bastante arriba. Supongo que todas estas cosas son las que hacen apreciar el conducir coches como estos. Te deja un sabor especial de boca. Su exterior es precioso, con unos paneles metálicos que cubren su esqueleto de madera. Su pintura, una verdadera preciosidad. Cromados por todo lado. Todo esto contribuye a una imagen de coche de lujo, sin llegar a serlo. En su interior, un espacio muy agradable, muy cómodo y con gran espacio, sobre todo en las sillas traseras, las cuales son abatibles, convirtiendo a este coche en algo parecido a lo que hoy en día llamaríamos una pick-up, pasando así de un coche prácticamente de lujo a un coche de trabajo, así nada más, en un plis-plas. Es bonito, desafiante, pero divertido de conducir y es parte de una gran marca que ha acompañado generaciones de nuestras familias por mucho tiempo. Así que espero que te haya gustado esta gran joya. Ahora solo falta que no olvides hacer tus comentarios, suscribirte al canal y darle un me gusta. Solo con tu ayuda lograremos hacer más vídeos de joyas como estas. Te veo en el próximo Joyas del Motor.